clase de hoy comenzaremos el modelado de la planta primera. Colocaremos las vigas, un forjado y los muros perimetrales. Hola, muy buenas, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. Hoy vamos a empezar con la primera planta. Bueno, si nos vamos a la planta baja, ya sabemos que si nos vamos al navegador yo puedo ir moviéndome por las distintas plantas. Si estamos ahí en el espacio del modelo, me puedo ir a la primera planta, pero de momento solo veo a la escalera, que es el único elemento que también se está mostrando en la planta primera. ¿Qué podría hacer? Si yo me voy al navegador y necesito una referencia, como hemos estado haciendo hasta ahora, me iría a mi casa tradicional, en la hoja de trabajo, botón derecho, mostrar como referencia. Claro, ahora se me está mostrando la planta baja, pues volvemos a repetir el proceso que hemos hecho en las anteriores clases. Nos vamos al desplegable de la referencia, arrastrar referencia y nos movemos la planta primera donde estaba la planta baja para usarla como referencia. Bien, ahora ya podemos empezar a trabajar y a colocar vigas. Nos aseguramos que las vigas están en estructura de carga, que están en un material de hormigón armado estructural, y ahí le podemos cambiar las alturas, las cotas de nivel y los anchos. Si nos vamos a la sección, podemos definir con la herramienta medir, pulsando M o dándole al icono, que esa viga va a tener 250 milímetros de altura y se encuentra a menos 130 milímetros de la planta primera. Bien, si nos vamos a nuestra planta primera, vamos a empezar a completar todos estos campos. Le decimos que empieza a menos 130, que tiene una altura de 250 y un ancho de 500. Así que la empezamos a construir. Primer clic en el cruce de los ejes estructurales, segundo clic en el segundo de los ejes estructurales. No importa, le damos a continuar. Esto es una ventana que nos está diciendo que no se nos va a mostrar en planta, pero ya veremos en unos poquitos segundos cómo se soluciona esto. Hacemos lo mismo con la segunda viga, nos vuelve a salir el mismo mensaje, y ahora lo que vamos a hacer es ocultar la ventana. Bien, ¿qué nos decía esa paleta flotante? Que no se veían los elementos. Sin embargo, los elementos, las vigas, vemos que están en el 3D. ¿Por qué no se ven en la planta primera? Bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionar las vigas, y cambiarle las propiedades arriba en la barra superior horizontal. Nos vamos al icono donde dice planta y sección. Ahí vemos que hay distintas propiedades que podemos cambiar, pero de momento lo que nos interesa es donde dice mostrar en pisos. Le vamos a decir que nos lo muestre en el piso de origen, ¿vale? Esto lo vamos a hacer de una forma temporal para verlo en la planta primera, y ya vemos que las vigas se nos están mostrando en la planta primera. Si activamos la referencia, podemos continuar con el resto de vigas. Para ello nos vamos a nuestra herramienta viga, nos aseguramos de que todas las opciones son las adecuadas y cambiamos los parámetros. Es muy parecida a la viga anterior, solo que con un ancho de 400. Nos vamos a ir ahora al cruce de este eje con ese otro eje horizontal. Hacemos el primer clic y hacemos el segundo clic en el cruce de los ejes. Nos vuelve a decir lo mismo, que no se nos va a ver en la planta. Para ello nos vamos al 3D, seleccionamos la viga y lo que tenemos que hacer es en planta y sección mostrar en piso de origen. Nos volvemos a ir a la planta primera y vemos que esa viga ya se nos está mostrando. Ahí hay una diferencia, solo tenemos que mover la viga. Ya sabemos que con control D podemos mover el elemento seleccionado y nos quedaría construir esa segunda viga. Para ello nos vamos a copiar esta viga. ¿Cómo? Seleccionamos la viga, pulsamos control D más control, pinchamos y volvemos a pinchar donde queremos copiar esa otra viga. Ahora lo único que el ancho lo tenemos que cambiar. Por lo tanto, arriba directamente le decimos que es una viga de 250. La acabamos de ajustar en planta. Vamos a quitar la referencia y ya tendríamos nuestras vigas. Sin embargo, tenemos ahí una diferencia que no hemos terminado de ajustar bien, por lo tanto vamos a seleccionar la viga y la vamos a mover ahí con control D para dejarla perfectamente ajustada. Antes habíamos tenido un pequeño error. Por tanto, la distancia ahora sí que está entre vigas es de 888, que es lo que tiene que corresponder. Bueno, si mostramos la referencia, lo que vamos a hacer ahora es construir unas viguetas.
Bien, estas viguetas, que son unas placas alveolares, ya lo habíamos hecho en la planta baja y lo vamos a hacer desde herramienta viga. Si nos vamos a la sección, vemos que esas viguetas tienen exactamente el mismo perfil que habíamos utilizado en la planta baja, por lo tanto no nos tenemos que volver a ir al gestor de perfiles complejos, sino que lo tenemos ya guardado en nuestra biblioteca. Por lo tanto, vamos a ocultar un momentito la referencia y vamos a ver que la dirección de viguetas es esa en vertical. Nos aseguramos de que todos estos elementos son los adecuados y en perfil nos vamos a un perfil personalizado, que es la placa alveolar de 15 centímetros, que ya sabemos que no es de 15, sino que es de 200, pero que cambiaremos un poquito más tarde el nombre. Bien, esa vigueta la vamos a empezar a dibujar en planta con un primer clic, ya sabemos, segundo clic, donde tenga que terminar, y ahí la tenemos directamente mostrada. La podemos copiar con control D más control. Volvemos a repetir el comando para terminar de copiar todas nuestras viguetas en planta. Y esta última se nos va a quedar embebida dentro de la viga, por lo tanto, a la hora de representarla no tenemos ningún problema. Vamos a seleccionarlas todas, con el comando control D más control, que es copiar, ya lo sabemos, nos las pegamos arriba. Y ahora si las estiramos, nos las podemos llevar hasta la altura correspondiente. Ya sabemos que podemos estirarlas de esta forma o podemos irnos también a nuestro marco de selección, que lo tenemos ahí a la izquierda, seleccionar el extremo y llevárnoslo todo hasta el punto que nos interesa. Eso lo vimos en perfiles complejos, esa herramienta de marco de selección. Bien, en el 3D vemos que ya tenemos esas viguetas colocadas en planta, sin embargo, en sección no están bien colocadas. Vemos que todas esas viguetas tienen que bajar un poquito. Por lo tanto, vamos a seleccionar todas las viguetas de una vez y las vamos a mover todas a la vez. Con el comando mover, que es control D, el comando de atajo, pinchamos en ese nodo y con el shift pulsado vamos a encontrar el punto de referencia al que lo queremos mover sin soltar el shift, es muy importante, y las colocamos también en altura. Ya las tenemos colocadas en planta y en sección o altura. Ahí tenemos la diferencia que hay hasta la primera planta, que si le damos a M podemos medir en 3D también, y vemos que son 180 milímetros desde la vigueta y 130 milímetros desde la viga. Si nos vamos a nuestra hoja de trabajo podemos comprobar esos datos, 180 milímetros desde la vigueta y 130 milímetros desde la viga. Bien, en el 3D podemos ver que ahora tenemos unos vacíos en ambos extremos. Bueno, pues tenemos que seguir completando con viguetas. Vamos a copiarnos esa vigueta hacia los lados. Para ello, lo primero que vamos a hacer es seleccionarlas todas y hacer lo mismo que hacíamos con las vigas. Le vamos a decir que las queremos mostrar en el piso de origen. Para ello nos vamos a planta y sección, mostrar en pisos, piso de origen solamente. Y ahora sí, si nos vamos a nuestra planta primera, podemos ver esas viguetas junto con esas vigas. Si copiamos esas viguetas a la derecha, bueno, el trocito de arriba no nos serviría, lo podemos eliminar, y la parte de abajo la podemos estirar hacia arriba. Podemos hacer lo mismo con la vigueta de la izquierda, control D más control para copiar, ya sabemos cómo se hace, y estiramos dejando pinchado el nodo y arrastrando con el shift pulsado hasta arriba. Bien, si vemos en el 3D nos quedan ahí unos pequeños huequecitos en los extremos, pero los vamos a rellenar sencillamente con el forjado, o sea, va a ser parte del macizo de forjado. Bien, ahí se nos han quedado los pilares un poquito elevados, porque al principio no sabíamos hasta dónde tenían que llegar, pero si seleccionamos los dos y pinchamos en el punto del centro, nos aparece una ventana flotante y ahí podemos alargar o contraer la altura. Si yo dejo pulsado la tecla Shift, igual que siempre puedo buscar mi punto de referencia en altura, en este caso es la cara inferior de la viga, que corresponde con la cara inferior de la vigueta, y si hago un segundo clic ya he dejado que la viga me pase por encima de los pilares y los he ajustado perfectamente en altura. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el muro perimetral. El muro perimetral es muy sencillo, para ello nos vamos a ir a la planta primera, vamos a activar la referencia y lo que vamos a construir es todo ese muro que tenemos en la cara exterior, el muro por la izquierda, el muro por abajo y luego un muro más bajito a la derecha y un peto de balcón a la izquierda.
Bueno, para ello nos vamos a la herramienta muro, ya sabemos cómo se hace, elegimos la capa correspondiente, le decimos que nos lo dibuje de una forma poligonal. En este caso vamos a elegir que nos lo dibuje como línea guía la cara exterior. Le vamos a decir que sea un macizo, no un compuesto, por ejemplo, de hormigón armado estructural. Y en las alturas, importante, vamos a cambiar ahí que nos empiece desde la cota 0, desde la planta primera, y que además nos llegue a la planta de cubiertas a cota 0 y que tenga un espesor de 310 milímetros. Bien, bueno, pues vamos a empezar a construir nuestro muro. Como le hemos dicho que es de la cara exterior, pues tenemos que pinchar en la cara exterior. Y como hemos decidido dibujar un polígono, con el Shift pulsado podemos ir a uno de los puntos, pero podemos seguir dibujando nuestro muro, ya que es un polígono y al final va a ser un compuesto de 3 muros. Terminamos ahí, botón derecho y OK. Ahí se nos ve nuestro muro seccionado, nuestro muro exterior. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es este peto de balcón, que es un peto más bajito. Para ello nos vamos a ir a la capa, en este caso no va a ser una estructura de carga, sino que lo podemos dejar en estructura muros, por ejemplo. Lo vamos a dibujar de una forma poligonal igual, va a ser un macizo de hormigón, en este caso, de momento. Y en la altura, esto es importante, aunque el espesor se lo vamos a cambiar a 250, vamos a mantener fijo ese planta de cubiertas. Y sin embargo aquí le vamos a decir que sea solo un muro de 1100. Pero si nos fijamos, hemos mantenido lo de planta de cubiertas. Ya veremos qué pasa. Bien, vamos a construir ese peto de balcón con la misma forma poligonal que hemos hecho antes para el otro muro y ya lo tendríamos ahí construidos. Por lo tanto, el último muro que me faltaría sería ese muro bajito, también estructural, que tenemos a la derecha. Es un muro de 310 milímetros, nos iríamos a la herramienta muro. La estructura muro la cambiaríamos a la estructura de carga, ya que es un muro estructural de fachada. Le diríamos también cara exterior, en este caso le cambiaríamos el material a un hormigón armado estructural y le cambiamos el espesor. Vemos que la altura volvemos a hacer lo de antes. En planta de cubiertas lo dejamos fijo, veis que está ahí como en un gris claro. Si nos vamos a sus propiedades, le vamos a decir que es un muro de 750, pero no cambiamos lo de planta de cubiertas. Veremos luego qué pasa en el 3D. Entonces, bueno, como hemos elegido la cara exterior, tenemos que empezar no por arriba, sino por abajo. Elegimos ese punto y con el Shift pulsado construimos nuestro muro. Ya nos estamos convirtiendo en unos expertos, ya sabemos cómo se hace y lo podemos empezar a construir de una forma muy rápida. Todo es muy intuitivo y todo se hace igual. Ya tenemos todos esos muros seleccionados y en el 3D, ¿qué nos ha pasado? Que estos muros se nos han quedado altos. Aunque nosotros les dijimos a estos muros que iba a ser uno de 1100 y otro de 750, si nosotros nos vamos a sus propiedades, no cambiamos que se nos quedara fijo lo de planta de cubiertas. Para ello, tenemos que mantener ese 1100, pero si nos vamos a la barra horizontal de la derecha, ahí donde dice superior, tenemos que clicar el no vinculado y agregar el número. Por lo tanto, importante, no vinculado va a ser una altura libre que nosotros le podemos dar al muro. Con este muro hacemos lo mismo, no vinculado y tenía una altura de 750. Importantísimo si están vinculados los objetos a las plantas o no, porque si cambiamos los niveles podemos tener muchos problemas si todos los muros están vinculados. Entonces, cuidado cuando están vinculados y cuando no. Bien, ¿por qué este balcón se me ve seccionado? Si no queremos que se vea seccionado, sino que se vea proyectado, nos tenemos que ir a documento dentro de la planta, darle a plano de corte en planta y cambiar esa altura de plano de corte al piso actual. Está en 1100, pero le vamos a decir que esté a 1200, un poquito más alto, ya que el muro era de 1100 y se me quedaba a la misma altura que la representación de sección en planta. Bueno, pues vamos a continuar con el forjado. Forjado ya sabemos cómo se hacía, nos íbamos a opciones, atributos del elemento y compuestos, ya lo habíamos hecho en la planta baja. Vamos a seleccionar el compuesto que hicimos en la planta baja, ahí lo encontramos en forjado de planta baja, lo vamos a duplicar y vamos a crear un forjado de planta primera. En este caso es un forjado muy sencillito, por lo tanto lo que vamos a tener que hacer es eliminar capas. Todo este forjado lo vamos a
lo vamos a poner en estado a ser demolido en el futuro, cuando hagamos en clases posteriores el proyecto de estado nuevo. Así que de momento nos quedamos con un par de capas. Una va a ser un hormigón de 50 milímetros y la otra va a ser un hormigón estructural, por ejemplo, de 200 milímetros. Le vamos a decir que solo esté disponible para forjados y le damos a OK. Por lo tanto, nos vamos a la herramienta forjados, vamos a construir nuestro forjado, está en una capa de carga. Ya nos acordamos que le podemos dar flechita arriba o flechita abajo, en este caso mi preferencia siempre es flechita arriba, que quiere decir que el forjado lo vamos a empezar desde la cota superior y se va a crear todo ese espesor, todas esas capas hacia abajo. Ahí le vamos a, como le habíamos dado flechita arriba, le vamos a decir que ese forjado nos empiece a menos 50. Por lo tanto, si activamos la referencia, nosotros vamos a construir nuestro forjado de cruce de ejes a cruce de ejes estructurales y ya tendríamos nuestro forjado construido. Ahora vamos a crear un segundo forjado. ¿Cómo? Lo podemos hacer nuevo o podemos copiar el forjado que ya teníamos. Con el comando rápido, control D más control, ahora tenemos dos forjados. Este lo vamos a cambiar a la capa de acabados y con la flechita arriba le vamos a decir que sea un compuesto, un macizo. No vamos a crear un compuesto para este tipo de forjado, ya que lo vamos a demoler en un futuro y lo único que tendríamos que cambiar son las alturas. En este caso, bueno, le vamos a dar un espesor de 130, por ejemplo. Ya digo que no es demasiado importante, pero va a empezar a cota 0, eso sí es importante. Entonces, si nos vamos a nuestro modelo, ya tenemos nuestros dos forjados, nuestro forjado y nuestro suelo. Ahora queremos eliminar, voy a eliminar temporalmente para ver que tenemos ahí nuestra escalera, nuestro hueco de escalera, doy control Z para deshacer y queremos eliminar el hueco de escalera. Entonces es muy sencillito, nos vamos a la planta primera, seleccionamos nuestro forjado, si no lo encontramos ya sabemos que con Shift tabulador para cambiar entre elementos superpuestos, y si dejamos pulsado uno de los nodos, vemos ahí que hay un iconito de recortar desde la selección. Entonces yo directamente voy a dibujar un rectángulo que comprende toda la escalera. Y así yo lo que he hecho es recortar una parte del forjado. Tengo que hacer lo mismo con el otro forjado. Ya sabemos que tenemos dos forjados superpuestos. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Por qué tengo dos forjados superpuestos y no tengo un forjado con distintas capas? Bueno, pues por seguir el mismo procedimiento que hicimos en la planta baja. Uno lo demoleremos y el otro lo mantendremos. Ahora vamos a enseñar un poquito de ese tabique que sube hacia arriba. Si nos vamos al navegador y nos vamos a la planta baja, botón derecho, mostrar como trazado de referencia. Como se nos ha quedado oculto, ya sabemos cómo se hace, nos vamos al desplegable de la referencia y le decimos que la referencia no se nos ponga arriba, en este caso. Y lo que queremos hacer es que ese tabique de la planta baja se nos vea o nos llegue la cara exterior hasta arriba, ¿ves? Ese poquito de ahí. Entonces lo que vamos a hacer, muy fácil, volvemos a seleccionar nuestro suelo, nuestro suelo de acabado en este caso, y una vez que lo tenemos seleccionado, vamos a movernos esos nodos, los vamos a retranquear un pelín con la herramienta de mover, y los vamos a retranquear esa distancia, esa pequeña distancia, para permitir que el tabique que tenemos debajo suba hacia arriba y ese encuentro sea más limpio. Ahora lo vamos a ver en el 3D. Vamos a ver cómo ese tabique, ahora sí el encuentro es mucho más limpio entre suelo y tabique, que es un poco lo que está sucediendo en la realidad. Me voy a ir a la planta primera y vamos a construir nuestra barandilla. Por cierto, si pulso control más flechita hacia abajo, me voy a la planta inferior. Bien, herramienta barandilla, a la izquierda. Como siempre, tengo una barra de propiedades arriba y me dice introduzca el primer nodo de la barandilla. Si yo me acerco a la escalera, me localiza automáticamente un punto. Yo lo selecciono y con el Shift voy a estirar la escalera hasta el punto final. Voy a estirar la barandilla, perdona, hasta el punto final. Botón derecho, OK. Se me ha quedado detrás, como la mayoría de las veces. Y si lo localizamos con Shift más tabulador, botón derecho, orden de visualización, traer al frente. Bien, si nos vamos al 3D,
ahí vemos que tenemos nuestra barandilla. Es una barandilla que nosotros podemos cambiar sus características. Si la seleccionamos y nos vamos a las propiedades, al cuadro de diálogo de propiedades, vemos que tenemos una serie de barandillas. Puedes investigar un poquito más. Yo no voy a profundizar demasiado en el tema, pero bueno, tenemos distintos tipos de barandales, distintos tipos de pasamanos, distintos tipos de postes, de balaustres. Tenemos un montón de opciones que nosotros podemos cambiar. Lo interesante de todo esto es que podemos agregar y eliminar elementos. Ahí arriba a la derecha vemos que hay un más y un menos para ir eliminando elementos que no nos interesen. De momento vamos a dejar una barandilla sencilla con un pasamanos y unos balaustres verticales muy sencillos. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.